Como estamos haciendo el esfuerzo de preparar a la iglesia para el tiempo que está viviendo, estamos nosotros empeñados en la enseñanza de los últimos días, en lo que va a pasar los últimos días, para que la iglesia pueda estar apercibida y confrontar el desafío para el que Dios nos escogió para vivir este tiempo. El Señor Jesús, de una forma explícita, nos pone dos ejemplos, y los ejemplos están clarísimos. El ejemplo de Noé y el ejemplo de Lot, ¿verdad? Son como la exposición de dos extremos. Podría decir yo tal vez, son como dos opuestos. Noé es el hombre que en los últimos días que le tocó vivir, Noé pudo salvar su familia. Lot, por otro lado, en los últimos días de Sodoma y de Gomorra y de las ciudades circunvecinas, no pudo salvar, lamentablemente, su familia. Cuando nosotros observamos esto, lo debemos observar con el deseo de aprender. El apóstol Pablo nos dice que todas esas cosas quedaron escritas como enseñanza y como ejemplo para nosotros. Y así tenemos que verlo, y así tenemos que aprender y estudiar. Cuando vemos el fracaso de Lot en Sodoma y Gomorra, podemos aprender de lo que hizo y de lo que no hizo, para que nosotros no cometamos los mismos errores que cometieron ellos. El mismo error que cometió Lot, ¿verdad? Cuando Lot quiso hablar con su familia, ya era demasiado tarde. No le hizo caso a su mujer. Podemos leerlo eso claramente en la escritura, ¿verdad? Aunque Dios le había enviado una ayuda angelical a Lot, lo cierto es de que de nada sirvió, porque Lot perdió su esposa, y al perder su esposa, perdió su matrimonio. También usted ve que él habló con sus yernos, le dijo a sus yernos lo que iba a suceder, y los yernos dice que creían que bromeaba. Bíblicamente, lo que esto quiere decir es que los yernos le dijeron a él charlatán. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? A veces uno lee, y si lo lee literalmente, a veces no agarra el contexto cultural o la idea cultural que se quiere transmitir, ¿verdad? Le dijeron charlatán. Como hoy día usted habla de esto y la gente lo menosprecia y le dicen, esa persona está loca. Eso es lo que le dijeron, está loca. Eso no es cierto, eso no va a pasar. Pero lo cierto es que cuando él quiso hablar, cuando él quiso convencer, cuando él quiso hacerse escuchar, lamentablemente no lo logró. ¿Por qué no lo logró? De ahí aprendemos. Una de las razones que la Biblia establece es que Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y Gomorra. Lo dice allá capítulo 19 del libro de Génesis. Dice el verso 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot, dice, estaba sentado a la puerta de Sodoma. Aquí hay dos elementos importantes. Esta conversación tiene el propósito de analizar un poquito esta situación, ¿verdad? Primero dice que estaba sentado. La palabra sentado quiere decir que él estaba acomodado. Él se acomodó a la ciudad. Él estaba, tal vez no feliz, pero ya él se adaptó. Eso es lo que quiere decir, la adaptación a Sodoma. Y eso pasa en muchas iglesias. Muchas iglesias están adaptadas a Sodoma. Y no me estoy refiriendo solo a iglesias que han aceptado
la doctrina homosexual, que han aceptado la ideología de género, que han aceptado hasta el feminismo. No me refiero a eso, me estoy refiriendo a cuando la iglesia se acomoda a las facilidades, a la comodidad que ofrece Sodoma y Gomorra. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al dinero, a las iglesias norteamericanas ricas, poderosas, que se acomodaron a ser ricos, se acomodaron a tener avión jet, que se acomodaron a vivir en la opulencia de Sodoma y de Gomorra. A estas iglesias les habla el Señor en el libro de Apocalipsis. Allá en el capítulo 3 de Apocalipsis le habla a una iglesia que se llama la Odisea. Para mí la iglesia de Sodoma y Gomorra es la Odisea. La iglesia acomodada, la iglesia millonaria, la iglesia rica, la iglesia de la prosperidad. La iglesia que cree que ya la hizo. Y dice aquí, qué interesante, cuando leemos capítulo 3 de Apocalipsis, dice el verso 14 en adelante. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso está tremendo, porque Él está diciendo que no es ni una cosa ni otra. No es ni de Dios ni del diablo. No es ni del cielo ni de la tierra. Y a veces no nos damos cuenta que esa iglesia la tenemos aquí, especialmente en los Estados Unidos. Especialmente, y no digo solo la iglesia gringa, porque es fácil decirlo así. Claro, esa es la que más dinero tiene. Pero hay otras iglesias que no son gringas. Hay otras iglesias que son hispanas. Y que como tienen una gran multitud de gente, se creen millonarios y piensan que ya no tienen necesidad. Verso 17, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿No ha oído usted a pastores que hablan así? ¿No ha oído usted pastores que dicen, yo no tengo necesidad? Pero está hablando de la necesidad económica. Pero uno mira la otra terrible necesidad que sí tienen. La necesidad de la presencia. La necesidad de la verdadera revelación de Dios y no de las deducciones de sus mentes. Y le dice aquí el Señor, porque dices, soy rico, me he enriquecido. Esa es la iglesia de la prosperidad. No nos llevamos 25 años hablando de enriquecerse. No ese es el mensaje. En lugar de preparar el camino del Señor, en lugar de volver espiritual a la iglesia, la están volviendo materialista. Eso fue lo que hicieron. Por eso la iglesia está dormida hoy. La adormecieron con la píldora de la prosperidad, con la píldora de pare de sufrir. No sufra. Dios no quiere que tú sufras. Y la iglesia se durmió. Esto está tremendo porque hoy nos encontramos en una situación similar y le dice el Señor, y no sabes que eres un miserable. Ellos creen que son ricos, pero como se acomodaron a Sodoma, qué tremendo, les dice que son miserables y dignos de lástima, y que delante de Él dice aquí que son pobres, ciegos y desnudos. Es tremendo, ¿verdad? Le dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico. Pero dice que ya era rico, sí, pero no con la verdadera riqueza. Por eso ese es el peligro de acomodarse a la riqueza de Sodoma, a la riqueza del mundo. Confundir los conceptos. Comenzaron muy bien. Hay ministerios que comenzaron muy bien, pero terminaron cambiando
El propósito original que Dios les dio para este tiempo lo cambiaron por la prosperidad, por el dinero, por el bienestar que ofrece Sodoma y Gomorra. Estimados amigos, la razón por la cual interrumpimos esta programación es para pedirle su ayuda. Si usted siente que esta programación le es de edificación, si usted comparte nuestro punto de vista, si usted está de acuerdo con nuestro postulado cristiano, si tiene el mismo sentir que expresa nuestra enseñanza y nuestro ministerio, ayúdenos, colabore con nosotros para seguir adelante con esta tarea. Nosotros no recibimos ayuda económica de ningún ministerio ni de ninguna corporación internacional. Si usted nos quiere ayudar económicamente, usted puede visitar nuestra website www.obradeorange.com o obradeorange.org. También usted puede utilizar el QR code que está apareciendo ahí en su pantalla. También usted tiene opción de utilizar los diferentes apps que aparecen con ese propósito. Comparta nuestros videos, envíelos, reenvíelos, recomiéndeselos a sus amigos, recomiéndeselos a su familia. Síganos por medio de Facebook, hágase nuestro seguidor, denos un like y también ore por nuestro ministerio. Con todo eso usted ayudará a que nosotros continuemos nuestra lucha, la lucha de alumbrar con la luz de la verdad en medio de una oscura generación torcida y perversa. Esta es la recta final. Esta es la carrera de los últimos días. Ahora continuemos con nuestra programación. Tenemos que ver que la iglesia está así. Y mire que le dice, te aconsejo, iglesia de Sodoma, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico. Y ellos confundidos dirán, pero ¿cómo si soy rico? Si prediqué toda la vida la riqueza. Si prediqué todo el tiempo que hasta Jesús tuvo. Burrito 0 millas. Como me decían a mí, ¿verdad? Que el burro que andaba Jesús era de paquete. 0 millas, ¿verdad? Predicando la riqueza. Y ahora el problema es que está cerca la venida del Señor y sus pueblos y sus gentes aman más las posesiones materiales que la venida del Señor. Por eso esto es para los que aman su venida, como dice el apóstol Pablo. La corona de justicia no es para los que aman las cosas materiales, no es para el que ama la riqueza de Sodoma, sino para el que ama su venida, porque la verdadera recompensa, la verdadera riqueza la va a dar Él en aquel día, cuando Él venga. Ahí nos va a dar el verdadero premio. Ahí tendremos en nuestras manos la verdadera riqueza. Y sigue diciendo aquí, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego. ¿Qué quiere decir oro refinado por fuego? Cuando le han enseñado a la iglesia que pare de sufrir. Cuando le han dicho a la iglesia que si tú no tienes $1,000,000 en el banco, Dios no está contigo. Que el que no posee y no tiene dinero es porque Dios no lo ha bendecido. El que está pobre es porque no está bendecido por Dios. Se nos olvida aquella frase que dice, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Eso es lo que sucede. Y sí, posiblemente mucha gente se ha vuelto millonaria en algunos de esos lugares, pero esa gente no está preparada para enfrentar el desafío que Dios nos presenta en los últimos días. Le sigo diciendo aquí a esa iglesia, dice aquí, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego. Esto es prueba. Oro refinado por fuego es
Una iglesia que fue pasado por fuego, una iglesia que fue pasada por la prueba. Un cristiano que aunque pasó por fuego, se mantiene. Un cristiano que aunque haya sido probado en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia o en la escasez, se mantiene firme. Eso es lo que Dios espera del cristiano de los últimos días. Dice, para que te hagas rico, porque el día que yo regrese y te dé la corona de justicia, ahí vas a saber cuál es la verdadera riqueza. Y dice aquí, y vestiduras blancas, para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Porque tú pensabas que estabas vestido, pero como esas vestiduras son las obras que yo no te mandé a hacer delante de mí, estás desnudo. Ahí se manifestará tu vergüenza cuando te diga, yo no te mandé a predicar eso, yo no te mandé a enseñar eso. Yo te mandé a preparar un pueblo bien dispuesto. Yo te mandé a que tú prepararas el camino del Señor y no lo hiciste. ¿No te da vergüenza? Y ahí va a ser la vergüenza de muchos. Y dice también que agarre colirio, dice, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Porque estabas bien dormido, no veías nada. Qué tremendo que Dios tenga que hablarle eso a la iglesia de hoy. Yo estoy verdaderamente asombrado de mirar una iglesia que no está en el desarrollo del propósito del Señor. Una iglesia que se acomodó a Sodoma y Gomorra. Una iglesia que verdaderamente no tiene su corazón en las cosas de arriba, sino en las cosas de abajo, como le dijo Dios a Pedro. No estás viendo las cosas de arriba, sino le dijo las cosas de abajo y le dijo, apártate de mí, Satanás. Qué tremendo cuando uno tiene la mirada puesta en lo material. Yo creo que todos necesitamos el dinero, por supuesto. Las cosas materiales, por supuesto. Yo necesito esta camisa para material. Pero yo también tengo que entender que la prioridad no es el dinero. Necesito el dinero, pero la prioridad no es el dinero. La prioridad es el Señor. Y el Señor es el que provee el dinero. Pero qué tremendo darle la vuelta y darle la prioridad al dinero. Ahí es donde dice el Señor que no se le puede servir a dos señores. No se le puede servir a Mamonás y a Dios, porque un siervo no puede servir a dos señores, terminará amando más a uno y aborreciendo al otro, despreciando al otro. Eso pasó en Sodoma. Qué tremendo. Cuando usted ve la situación de la mujer de Lot, ¿por qué la mujer de Lot no lo quiso seguir? ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Si los dos venían con Abraham y la razón de la separación fue que los dos se enriquecieron tanto que tuvieron demasiados pastores, demasiado rebaño muy grande y demasiados pastores. Entonces los pastores de Abraham y los de Lot se peleaban. Entonces Abraham vino y propuso, dijo a Lot, escoja usted dónde quiere ir. Si usted escoge la derecha, yo voy a la izquierda. Si usted escoge el norte, yo me voy para el sur. Escoja usted primero. Y resulta que ya usted sabe que Lot escogió ir a Sodoma. Ir a Sodoma. Y de ahí venía con su mujer. Venían de la misma fe, venían de la misma iglesia, venían de la misma consagración, vamos a decirle, venían de la misma congregación, venían del mismo pensamiento, del mismo Dios. Los dos venían de con Abraham. Abraham tenía un Dios que era el Dios Altísimo. De ahí venía Lot. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues como lo está viendo usted a mis espaldas, es tan fácil acomodarse a la ciudad, ¿verdad? A la civilización. Porque es interesante ahí también ver cómo habla de Sodoma, que es una ciudad, Gomorra, que es una ciudad, y dice que las ciudades circunvecinas. Me está hablando del mundo civilizado, lo que ofrece la civilización del hombre. Y resulta de que de pronto pasa el tiempo
Y me imagino que Lot consiguió trabajo, le dijeron, mire, usted va a ir a cobrarle el impuesto a todo el que entra, siéntese ahí en la puerta de la entrada a la ciudad y cuando entren les vas a cobrar un tributo para que puedan entrar. Y él se acomodó ahí trabajando para el IRS en Sodoma y Gomorra, tratando de enriquecer a Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas. Entienda la parodia que le estoy haciendo, ¿verdad? Qué tremendo es no entender eso. Estaba acomodado y además de eso se les estaba sirviendo a los, ¿cómo se les dice a los que viven en Sodoma? ¿Cómo se les dice a los que viven en Sodoma? ¿Cómo se les dice? Sí, a esos les estaba sirviendo. Mira lo que le estaba sirviendo Lot. Lot no estaba de acuerdo con la ideología de género, pero les estaba sirviendo a los productores de esas ideas, de ese pensamiento, de ese espíritu. Por eso que tremendo, no tenía tiempo para hablar con su esposa, no tenía tiempo para hablar con su familia. Entonces la esposa empezó a oír las ideas, empezó a escuchar, empezó a ir al mall. La esposa empezó a ir al cine. La esposa de Lot empezó a ver las películas de Hollywood. La esposa de Lot empezó a comprarse un televisor de 80 pulgadas de ancho para poder ver Los Narcos, para poder ver El Último Rey, para poder ver El Hijo del Pueblo, para poder ver, ¿cómo se llama? La Mexicana y El Güero, para poder ver todas esas promociones de la doctrina antinatural. Ahora ya todo el mundo está adicto a Netflix, todo el mundo está adicto a YouTube, todo el mundo está adicto a Hulu, todo el mundo está adicto a todas esas agencias que promueven las doctrinas de sexo antinatural. Eso fue lo que sucedió. La mujer se hizo adicta a la novela. La mujer se hizo adicta a La Rosa de Guadalupe. La mujer se hizo adicta a esos mensajes que traen una idea anti Dios, a eso que promueve el matrimonio como Dios no le agrada. Y entonces cuando Lot quiso decirlo, cuando Lot quiso sacarla de ahí, no pudo. No le creyó a Lot. Le dijeron, mire, si usted se queda aquí, va a terminar destruida. Porque a esta ciudad de de Sodoma y Gomorra, le va a caer fuego y azufre. Y la mujer no le creyó. Y le estaban oyendo los yernos y se morían de risa. Este charlatán, dicen, este charlatán, este falto de... Mira lo que dice este idiota, dicen. Mira lo que dice este tonto. Mira lo que dice este anticuado. Y no le creyeron. Ese es el tremendo problema. Cuando dejamos que nuestra familia sea educada, enseñada y ministrada por el Ministerio de Educación de Sodoma y Gomorra, que es la escuela, el cine, la farándula. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que no nos van a creer, no nos van a seguir. Entonces, cuando Lot quiso sacarlos de Sodoma, no pudo sacar la mujer. Salió, caminó con él, pero ya no estaba de acuerdo con él. Ya la ideología de la mujer era otra, distinta a la de Lot. Qué tremendo es esto. ¿Por qué la mujer de Lot perdió la fe? La Biblia dice, aquí en el libro de, vamos a ver, de Primera de Pedro, vamos a ir para leerlo porque es importante que cotejemos la enseñanza, la escritura. Segunda de Pedro, en el capítulo 2, nos dice el verso 7, dice, si rescató al justo Lot,
abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. Mire qué tremendo eso. Él dice aquí que él vivía abrumado. ¿Sabes lo que es abrumado, verdad? Overwhelmed. Estaba con un gran peso. Un peso que casi no soportaba por la conducta. Y dice aquí, por la conducta, dice, de hombres libertinos, la conducta sensual de hombres libertinos. La bastardía dice, de hombres sin principios morales. Cuando veo esto de principios morales, me acuerdo de la censura, porque nosotros hemos sido censurados por YouTube, hemos sido censurados por Facebook, por decir la verdad. Entonces, quiere decir que hoy la gente la censuran por diferentes razones por las que censuraban antes a las personas. Yo recuerdo que antes censuraban una película y era porque salía mucha inmoralidad. Antes se censuraba la inmoralidad y antes le hacían bip en el radio cuando salía alguien con una inmoralidad, con una mala palabra. Hoy no. Hoy censuran al que no es inmoral. Hoy censuran al que dice la verdad. Mire cómo han cambiado los principios en Sodoma y Gomorra. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Dice aquí también que sentía, verso 8, su alma atormentada. Quiere decir que estaba atormentado y abrumado, pero no decía nada. A diferencia de Noé, Lot se quedó callado. Entonces podemos aprender la consecuencia y el efecto que hay cuando el justo calla, cuando el justo no dice nada, cuando el justo, sabiendo lo que es justo, sufriendo por lo que es justo, abrumado por lo que es justo, guarda silencio. Y usted mira muchas iglesias el día de hoy que están hablando de todo. Están hablando de la riqueza, del enriquecimiento material, están hablando de pare de sufrir, están hablando de los pollitos, están hablando de todo, menos de lo que tienen que hablar en los últimos días. ¿Por qué? Porque tienen miedo a la censura. Las iglesias de hoy no se atreven a ponerle el cascabel al gato porque le tienen miedo a la censura. Ellos no pueden hablar nada en contra de lo que es la ideología de género, o porque no lo saben o porque tienen miedo. No se atreven a aclarar toda esta gama de pensamientos ideológicos que tienen que ver con la igualdad de género y con la ideología de género, con el feminismo o con el aborto. Porque si lo dicen, los castiga YouTube y los censura YouTube, se quedan sin YouTube, se quedan sin los views de YouTube y sin el monetizer de YouTube, se quedan sin página del Facebook, porque Facebook es uno de los más que está promoviendo todo este montón de doctrinas anti Dios, anti fe. Le dicen, ahora resulta que nosotros predicamos el odio, solo por no estar de acuerdo. Nosotros no le estamos faltando al respeto a los homosexuales. Nosotros no estamos predicando el odio contra la comunidad homosexual. Por supuesto que no. Nosotros solo no estamos de acuerdo con su doctrina, con sus ideas, ni con su espíritu, porque es contrario a nuestra fe. Se llama libertad de conciencia. Pero nadie lo habla. Es más, a mí me han dicho, no toque ese tema en mi radio, porque si toca ese tema, nos castigan.
O sea que nos pusieron una mordaza. Estamos amordazados. Estamos con miedo de hablar. Tenemos temor de hablar. Y como ellos son inteligentes, pues miran las consecuencias y dicen, no nos conviene. Bajan los diezmos, bajan las ofrendas, bajan las contribuciones. Por eso la iglesia que calla va a afrontar las consecuencias de su silencio. Qué tremendo es esto. ¿Por qué Lot perdió su familia? Perdió su matrimonio porque no lo siguió la mujer. Tronó su pareja. Y al tronar la pareja, trona la familia. También perdió la familia de sus hijas, porque los novios de sus hijas no quisieron seguir con ellas por el mensaje. Porque para ellos Lot era un loco deschavetado que no sabía lo que estaba haciendo. Ese viejo hasta les caía mal por legalista. Y por eso sus hijas después cayeron en incesto con Lot. Y el resultado de ese incesto son el pueblo de Moab y los amonitas, enemigos de Israel, los dos pueblos. ¿Por qué? Por el silencio de Lot. Porque Lot se quedó callado cuando debía haber cuando debía haber hablado. Lot dejó de enseñar cuando debió haber enseñado. Lot dejó de predicar cuando debió haber predicado. Esto está tremendo porque por eso, por la falta, por el silencio de Lot, entonces el que fue ganando fue la ciudad de Sodoma y Gomorra. Como él guardó silencio y no enseñó, la mujer aprendió de Sodoma y Gomorra. Sus hijos aprendieron de Sodoma y Gomorra. Y cuando él quiso decirles la verdad de Dios, ya no le creyeron. Too late, muy tarde. Y perdió su familia. ¿Quiere perder su familia? Cállese, no diga nada. ¿Quiere perder su familia? Guarde silencio. ¿Quiere perder sus hijos? ¿Que se vayan al lago de fuego con Satanás? ¿Quiere que sus hijos vayan al infierno con Satanás? Cállese, no les diga nada. Cállese, no les enseñe. Cállese, no les hable de Dios. Cállese, no les diga la verdad de Dios. Y así los va a perder. Eso es lo que me enseña esto. Por eso Jesús dice, será como los días de Noé y los días de Lot. Muy contrario a Noé. Totalmente opuesto a Noé. Noé ganó su familia. ¿Pero por qué la ganó? Porque no se quedó callado. Aquí mismo dice en el verso 5. Estoy hablando de segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5. Dice, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Mire qué enseñanza hay ahí. Ahí podemos ver que Dios salvó la familia de Noé. ¿Pero por qué la salvó? Porque Noé era pregonero de justicia. Noé estaba hablando, predicando, enseñando, instruyendo, dando la palabra. Contrario a Lot, que estaba calladito. Contrario a Lot, que estaba acomodado a Sodoma. Contrario a Lot, que le estaba sirviendo a los de Sodoma. Noé no. No estaba predique y predique y predique. Y me imagino que le decían, pero nadie te está haciendo caso. No es que nadie te oye. Cuando hacía estoy parafraseando, estoy poniendo una ilustración. Yo me imagino que si fuera en este tiempo, no estaría presentando a Jesucristo y nadie lo recibe. Y seguro le decían, mire, nadie te oye, solo tu familia, solo tu mujer y tus hijos te están oyendo. ¿Qué importa que no nos hagan caso? ¿Qué importa que nos insulten? ¿Qué importa que nos desprecien si se va a salvar mi familia? Si voy a salvar a mi familia. Si voy a lograr la salvación de mi familia. Pero la salvación de la familia es para los que hablan. La salvación de la familia es para los pregoneros. La salvación de la familia es para aquellos que expresan la palabra de Dios, que enseñan la palabra de Dios, comenzando por la familia. Por eso, si queremos salvar nuestras familias, no podemos guardar silencio.
No podemos quedarnos callados. No podemos dejar que sea el sistema de Sodoma y Gomorra la que forma la mentalidad de mi mujer, de mis hijos y de mis nietos. No, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hablar, yo tengo que enseñar, yo tengo que exponer, yo tengo que contradecir. Yo tengo que pelear, contender ardientemente por mi fe. Esa fue la diferencia entre Noé y Lot, entre el que ganó la familia y el que la perdió. Por eso, qué cosa tremenda es guardar silencio. Cuando estaba en la Universidad de Costa Rica hace algunos años, no me recomendaron, era exigido leer un libro. Se llamaba Las Venas Abiertas de América Latina. Cuando abrí el libro, tenía unas palabras en una sola hoja, una línea de palabras que decía: hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez. Eso decía. Y ahora que estoy leyendo esto, me recuerdo y digo, parece lo mismo. En la iglesia, ante todos estos acontecimientos de la igualdad de género, ¿qué es lo que está detrás de eso? La ideología de género, ¿qué es lo que está detrás de eso? El matrimonio homosexual, ¿qué es lo que está detrás de eso? El movimiento neofeminista, ¿qué es lo que está detrás de eso? El aborto. Hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez. Una iglesia callada, una iglesia que no instruye, una iglesia que no enseña va a perder su familia. Ahí están los religiosos, todos los domingos. Ahí usted oye la predicación del dinero, la predicación de Dios te va a dar propiedades, pare de sufrir, usted lo oye, pero no están hablando de lo que deberían estar hablando. Por eso es importante que podamos entender qué es lo que quiere Dios en este tiempo final, de usted y de mí, de la iglesia de Cristo. ¿Para qué nos escogió? ¿Para qué nos puso a vivir en este tiempo? Tenemos un propósito para esta escogencia. Somos escogidos para este propósito. Quiero terminar recordando las palabras del Señor Jesucristo. Capítulo 24 de Mateo. Dice el verso 45. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a quien su Señor puso sobre los de su casa, para que les diera la comida a su tiempo? Pregunta el Señor, ¿verdad? Dichoso aquel siervo a quien, cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. Dichoso, le dice. Quiero que observemos que dice, cuando su Señor venga. ¿Ve que dice? Cuando su Señor venga. Está hablando del siervo de los últimos días. El siervo a quien cuando el Señor venga, va a estar trabajando aquí. Pero ¿por qué le dice dichoso? Dice aquí, porque le da la comida a su tiempo a los de su casa, a los de su congregación, a los de su ministerio. Quiere decir que hay una gran responsabilidad en el siervo fiel y prudente, en el siervo de los últimos días, en el siervo que cuando esté trabajando, el Señor lo va a encontrar trabajando. ¿Cuál es la responsabilidad? Dar la comida a su tiempo. ¿Qué es la comida? Si no es la palabra. ¿Qué es la comida? Si no la enseñanza. Por eso Él dice que no solo de pan vivirá el hombre, no solo de la comida material, sino de toda palabra, enseñanza, doctrina que sale de la boca de Dios.
Ahí está hablando de los siervos de los últimos días, que ahí le está dando la responsabilidad al siervo del último día. Usted no puede estar hablando de riqueza, usted no puede estar hablando de prosperidad material, usted no puede estar hablando de que no hay que sufrir, usted no puede estar hablando de Caperucita Roja ni de los enanitos. Usted tiene que estar hablando de algo que tiene que ver con los últimos días, la comida a su tiempo. Preocúpate de dar el mensaje de acuerdo al tiempo para el cual Dios te escogió. Qué cosa tremenda, los que estamos en unos ministerios, ¿verdad? Por eso, qué tremenda es el desafío de Joel 2:1, de preparar el camino del Señor, de anunciar que el día del Señor está cercano. Esa es la comisión de los últimos días. Cuando venga el Señor, que nos encuentre dando el mensaje que corresponde a ese tiempo. Y no otro mensaje, porque se está predicando, claro que sí. Se está enseñando, claro que se está enseñando. Pero ¿estaremos enseñando lo que se debe enseñar en este tiempo? Es que ese es el desafío. Por eso hay una iglesia que está perdiendo la familia. Por esa razón Lot perdió la familia, por no dar la palabra que tenía que haber dado en su tiempo de Sodoma y Gomorra. Y estamos en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Mire para atrás, eso es Sodoma. Mire para atrás, eso es Gomorra. Mire para atrás, esa es la ideología de género. Mire para atrás, esa es el libertinaje que hay ahora con este asunto. Una rebelión total contra el orden de Dios en el feminismo. La mujer tiene que estar sujeta al varón. El varón tiene que estar sujeto a Cristo, porque Cristo está sujeto a Dios. Lo que está sucediendo con estas ideologías es un caos. La mujer la ponen en contra del varón, que no haya ningún ordenamiento, que no haya ninguna estructura, que no haya orden en la familia. Y donde no hay orden, lo que hay es una anarquía. Donde no hay orden, lo que hay es un caos. Y Dios no trabaja en caos, Dios no trabaja en desorden, tiene que haber un orden. Por eso se llama el reino de Dios. Porque ahí hay un rey y debajo de ese rey hay una estructura. Debajo de ese rey hay jerarquías, que es una estructura. Y dentro de esa estructura está la mujer, el varón y Cristo. La mujer tiene que estar sujeta al varón, pero el varón tiene que estar sujeto a Cristo. Cuando el varón está sujeto a Cristo, es justo con su mujer. Cuando el varón está sujeto a Cristo, le da honor y le da honra a su esposa. No necesita liberación femenina. No se necesita feminismo cuando un hombre está sujeto a Cristo. Pero la mujer tiene que estar sujeta al varón. Tiene que haber un ordenamiento. Mire usted, los países tienen que tener un ordenamiento. Tienen que tener orden jerárquico. ¿Pero qué es lo que están haciendo ahora? Desbaratando el orden de Dios, el orden sexual, el orden familiar, el orden de paternidad. Eso es lo que está sucediendo. ¿Quién está dando la comida a su tiempo? Yo creo que hay gente que ni comida están dando. Hay padres que no están alimentando a su familia de la palabra de Dios. La pandemia nos vino a enseñar algo. La pandemia nos vino a enseñar que el cristiano no sabe alabar a Dios en su propia casa. La pandemia nos vino a enseñar la inoperancia del hogar cristiano en la adoración, porque resulta que si no están en el templo, no sienten la presencia de Dios. Si no están en el templo, en sus propias casas, son incapaces de celebrar algo tan pequeño como la Santa Cena. No la pueden hacer. ¿Por qué? Porque son templarios. Porque no son adoradores en espíritu y en verdad. Porque necesitan del templo y de la bola que está en el templo para poder sentir la presencia de Dios. La pandemia vino a evidenciar la inoperancia de las doctrinas. No están dando la comida a su tiempo. Esa fue la gran diferencia entre Noé y Lot. Noé predicando, Noé enseñando, Noé dando palabra de Dios, la palabra de justicia. Así salvó su familia. Y Lot perdió su familia por guardar silencio. Sufría,
Dice que estaba abrumado, dice que estaba angustiado, pero nunca dice que enseñó, nunca dice que predicó, nunca dice que dio instrucción. Cuando lo quiso hacer, era demasiado tarde para salvar su familia. Usted todavía tiene tiempo de salvar su familia. Usted, salve su familia. En estos últimos días, no piense como los yernos de Lot que decían, está bromeando. Esto no es una broma. Esto es una realidad que se va a volver a repetir. Es tiempo de salvar su familia. Y la mejor enseñanza es las cosas que usted vive, las cosas que usted practica. Es tiempo de volver a la iglesia. Es tiempo de obedecer a Dios. Es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de creer la palabra del Señor y de enseñarle a su mujer y a sus hijos la verdad de Dios. Es tiempo de acercarse a Dios. Es tiempo de dar un mensaje. Y el mensaje es: buscadle ahora que puede ser hallado. Abra su boca. Dé el mensaje. No se calle, porque el que se calla pierde la familia. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. No temas, no desaliente tu corazón, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo. No temas de la peste de destrucción, con mis alas te cubriré, soy tu refugio. Y aunque pases por valles de sombra, contigo estaré. Escúchame, hijo mío. Y donde quiera que marchen tus pies, nunca más tú tendrás que temer, yo te cuidaré. Te rodeará, te cubrirá, ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en tus manos y te llevarán, te rodearán, te cubrirán tus alas. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en sus manos y te llevarán, te cuidarán. Y adora a Dios que te cuida. Selah. Hay ángeles en este lugar. Aquí en tu casa hay ángeles en este momento. Ángeles que te rodean. Por eso levanta un altar al Señor, tu Dios, tu salvación. Adórale, 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 iglesia, adórale. Dile aleluya. Adórale, adórale.